En este tutorial te muestro dos ideas de manualidades que puedes hacer para reutilizar tu ropa favorita que ya no usas. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Para esta primera idea voy a reutilizar esta camiseta o franela blanca con este lindo detalle decorativo de la palmera con las lentejuelas. También vamos a reutilizar dos tubos de cartón y otra camiseta blanca pero un poquito más gruesa. Cortamos y abrimos los rollos de cartón y para cortar la pieza de la tela calculamos dejando unos 3 o 4 centímetros de cada lado, menos en la parte de arriba que dejaremos el doble. Y pegamos las piezas de cartón. Para pegar la otra pieza de cartón voy a utilizar una regla para que me quede recta y a la misma distancia. En la parte de abajo vamos a doblar y pegar la tela dejando como 1 centímetro de separación del cartón. Voy a cortar de este lado para que me quede del mismo tamaño del otro. Y en la parte de arriba lo voy a cortar así porque de un lado haremos una solapa. Antes de continuar le voy a pegar la otra tela por encima, ya que esta es la que tiene el detalle decorativo. Cortamos la tela por aquí para que después la podamos doblar y pegar. Vamos a continuar doblando y pegando por los bordes de esta manera. Fíjate cómo lo hago. En la parte de la solapa le voy a cortar un poquito más para ajustar el tamaño. Así está mejor. Ahora seguimos doblando y pegando. Ahora lo vamos a pegar por todo el borde para cerrarlo, pero lo haremos dejando como una especie de pliegue para que el doblez de la tela quede hacia adentro. Y en el lateral pegamos por todo el borde. Listo, de esta manera vamos a hacer un estuche que se puede estirar y quedará un poquito más ancho. Para cerrar la parte de la solapa voy a utilizar una tira de velcro blanca, pero si tú prefieres puedes utilizar otro tipo de broche o hebilla. Ahora sí, ya nuestro estuche está terminado. ¿Qué te parece? A mí me encanta cómo quedó. Es un estuche que sirve para guardar los productos de higiene femenina y llevarlos en el bolso de una forma muy discreta. También podemos llevar los pañuelos de papel, o si prefieres tu maquillaje. Lo bueno de esta idea es que puedes hacerla del tamaño que quieras. Todo depende de lo que quieras guardar dentro. ¿Para qué otra cosa se te ocurre que podemos hacer este lindo estuche? Escríbemelo en un comentario.
Como ves, esta idea es súper fácil y rápida de hacer. La puedes adaptar al tamaño que quieras y así aprovechas para reutilizar tu ropa favorita que ya no usas. A mí me encanta el detalle decorativo de la palmera. Me encanta ese toque brillante de las lentejuelas. Un estuche ideal para llevar contigo en el bolso. Para la segunda idea vamos a reutilizar 4 tubos de cartón que vamos a cortar, abrir y pegar de 2 en 2. Y esta vez será una camiseta negra. Vamos a pegar las piezas de cartón, pero dejando muy poca separación entre ellos. Pegamos el cartón al trozo de tela. En la parte de abajo vamos a doblar la tela y pegarla. Yo acostumbro a trabajar con pegamento o cola blanca para madera, pero también me gusta combinarlo con la silicona caliente. Esto me permite trabajar un poco más rápido. La parte de arriba la vamos a pegar dejando unos 3 o 4 centímetros de doblez. Y los lados los voy a cortar un poco porque me parece que quedaron demasiado largos. Ahora sí, doblamos la tela y la pegamos. Ahora tan solo nos queda doblarlo y pegarlo por todo el borde. Para decorar le voy a pegar la parte de la camiseta que tiene esta pedrería o brillantitos. Y por último, un trozo de velcro negro para cerrar el estuche. Perfecto, ya nuestro estuche está terminado. En él podemos meter la mascarilla, ya que es ideal por el tamaño y porque es súper plano. Así no nos ocupa espacio en el bolso. Otra opción para este estuche es que podemos guardar nuestro teléfono y así lo podemos proteger dentro del bolso. Eso es lo mejor de estos estuches, que son rígidos y lo que llevemos dentro estará protegido y seguro, como las 3 ideas que te mostré en el vídeo anterior. ¿Qué tal? ¿Qué te han parecido estas ideas? ¿Te animarías a hacerlas? ¿Te parece que son manualidades útiles y prácticas? Y como una opción para vender, escríbeme en un comentario qué te han parecido estas ideas. En la cajita de descripción y en el primer comentario te voy a dejar el enlace del vídeo anterior con estas 3 ideas por si todavía no has visto ese vídeo. Y ya sabes que tu apoyo es muy importante para mí. Tan solo regálame un me gusta, escríbeme un comentario, comparte este vídeo con tus amigos por las redes sociales. Y si te gustan mis ideas, ya sabes, es muy importante que le des a la campanita de las notificaciones. Si quieres ver muchas más ideas de reciclaje creativo, en esta ventanita tienes muchas ideas más. Haz clic en el enlace del corazón para suscribirte a mi canal y aquí para ir directo a mi blog crearyreciclar.com. Allí encontrarás estas y muchas ideas más. Y te espero en el próximo vídeo. ¡Chao!